Gracias a Dios, ofrece su cuerpo de palabras a Él. Nos ha dado vida, nos ha dado corazón de ser, nos ha dado dirección, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón. Gracias a Dios. Oramos por Espíritu Santo. Glorificamos su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. ¿Cuántos están de fiesta con el Señor? Gloria a Dios. Esta noche, amado hermano, queremos orar por dos personas. Una de ellas es un pastor de Jucuapa. El hermano van a hacerle unos exámenes y me estaba pidiendo él que oremos. Él se llama Alberto Bonilla. Vamos a orar para que el Señor pueda obrar y que los resultados de esos exámenes puedan salirle bien. También vamos a orar por nuestro hermano Ted Echeverría. Él está cumpliendo año este día y a pesar de la situación física que él pueda estar viviendo, el hermano está cumpliendo años y nuestra hermana, la mamá de él, nuestra hermana Echeverría, está contenta. Estaba diciendo hoy que veníamos, que está feliz por la vida de su hijo. La edad no se los digo, pero lo importante es que él está cumpliendo años, entonces me pidió ella que oráramos por su hijo Ted Echeverría. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa para alabarte, bendecirte y darte toda la gloria. Señor, te damos las gracias y nos gozamos con la vida de nuestro hermano Ted Echeverría, Señor. Gracias porque sabemos que la vida tú la das,
Señor amado, gracias por ese año que está cumpliendo, Señor, esos años de vida. Señor, gracias porque tú le has protegido, tú le has guardado, tú le has bendecido. Y rogamos, Señor, que tú perfecciones tu obra en la vida de nuestro hermano Ted y que culmines, Señor, con bendición en su salud, Padre. Tú sabes que él tiene esa necesidad especial. Llega tú, Señor, ahí donde él se encuentra y pon tu mano cariñosa, tu mano de sanidad sobre la vida de mi hermano Ted. Glorifícate, Señor, y sigue dándole abundantes años de vida para la gloria de tu nombre. Rogamos también por el pastor Alberto Bonilla, Señor, que le van a hacer esos exámenes en el Seguro Social. Señor, glorifícate, Padre, para la gloria de tu santo nombre, y permite, Señor, que esos exámenes puedan salir, Señor, normales. Oh Dios de los cielos, glorifícate en su cuerpo y sana, Señor, también para la gloria de tu santo nombre. Te rogamos, Señor, también que nos hables con la buena palabra, que nos edifiques para la gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Apocalipsis capítulo 19 el versículo base, o algunos le llaman el versículo áureo, o sea, el que toma como base para tocar el tema. Capítulo 19 de Apocalipsis, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El jueves pasado estuvimos hablando sobre el compromiso matrimonial y estuvimos hablando ciertos puntos que yo sé que les quedó claro, hermanos, cómo eran en la que es el pueblo judío o la cultura judía o las costumbres judías, cómo eran las bodas y el compromiso matrimonial. Si usted es lector de libros, usted, amado, esto que hemos mencionado en el compromiso matrimonial, usted puede buscarlo. Si usted siente en el corazón ir a comprar ese libro que se llama Costumbres Judías. Costumbres Judías es un libro que es necesario que todos los que predicamos la palabra lo tengamos allí en nuestra librera para que podamos encontrar todo eso de las costumbres judías. Entonces usted ahí va a encontrar, hermano, cómo era el compromiso matrimonial. Y hoy vamos a tocar el segundo punto. ¿Y cuál es ese segundo punto que les mencionaba el jueves pasado? ¿Cómo se realizaban las bodas judías? ¿Cómo se hacían? Fíjese que a veces cuando uno habla de bodas, amado, inmediatamente a nosotros en nuestro pensamiento se nos vienen las costumbres que tenemos los salvadoreños cuando hay bodas.
Pero lo que vamos a estudiar, nosotros no tenemos que verlo con la mente del salvadoreño. Porque si lo vemos las bodas con la mente del salvadoreño, vamos a sentir choque con lo que vamos a oír. Entonces, todo lo que voy a ir mencionando es desde el punto de vista judío. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se realizaban las bodas judías? En primero, hermanos, como primer punto, es que, si ustedes se acuerdan, que el novio, cuando ya hacía el compromiso y hacían el pacto del matrimonio, él se retiraba de su comprometida y dejaba a su comprometida en la casa de sus padres. Y los padres tenían la obligación y la responsabilidad de cuidar a aquella mujer o a aquella muchacha, mientras el esposo estaba ausente. A la muchacha se le comprometía, o a la mujer se le comprometía con mantenerse fiel, que no atendiera el enamoramiento de otro hombre, sino que se mantuviera virgen. ¿Estamos, hermano? Entonces, en esa ausencia del esposo o del comprometido para casarse con aquella mujer, él se ausentaba y nosotros decíamos un tiempo. A veces era de 1 año, o qué más, o 2, o los años, hermanos, que se pudiera ausentar hasta que el padre del hombre o del joven le diera la orden de ir a traer a su esposa. Eso es lo que ha hecho Jesucristo también. Él ascendió a los cielos, se fue a la casa del Padre. ¿A qué se fue, hermano? A preparar mansiones o moradas, porque la mansión es toda, las moradas son únicas, amado. Él se fue a preparar. No sabemos el día que el esposo de la iglesia, que es Jesucristo, vendrá. Eso solo está en la voluntad del Padre, cuando le dé la orden del día, la hora, el año, y que le diga: ve a traer a tu esposa, que es la iglesia. Amén, hermano. Pero fíjese, hermano, en este primer punto volvía el novio para llevarse a la novia o a la que sería su esposa. Eso es lo que va a hacer el Señor, es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga a sacar, a traer, a levantar, a arrebatar a su iglesia de esta tierra. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Pregunto esta noche, ¿cuántos se van con Jesucristo? Amén. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, hermano, la novia o la esposa no sabía el tiempo de la llegada del novio. No sabía, pero sí tenía la responsabilidad de estar a la expectativa de la llegada de su esposo. Tenía que estar como alerta, velando a la expectativa de que su esposo llegaría a traerla. Amén. Tercero, la novia anticipaba la llegada del novio, mi amado hermanos, encendiendo lámparas. Mire cómo anticipaba la llegada del novio, o el que iba a ser su esposo, encendiendo lámparas. Y no solo ella, sino que también
la novia o la que iba a ser la esposa era acompañada por otras jóvenes que eran conocidas como vírgenes, y ellas tenían la obligación también de preparar sus lámparas con aceite para estar esperando al novio. Esa era otra costumbre, amado hermano. Por eso es que la Biblia nos habla claramente de que la novia se anticipaba a la llegada del novio. ¿Y por qué tenían que preparar lámparas? ¿Por qué? Porque las bodas no las realizaban en el día, sino que las realizaban por la noche. Fíjese que allá en Oriente hay una iglesia evangélica que cuando una pareja de jóvenes ya preparados para hacer un hogar, se quieren realizar el matrimonio, no lo hacen el matrimonio en el día, sino que lo hacen por la noche y hasta hacen una vigilia. Y entonces los que se van a matrimoniar delante de la iglesia, después de haberlo hecho según nuestras leyes en lo civil, tiene que pasar toda la noche esa pareja ahí enfrente. Y hay alabanzas, y hay júbilo, y hay prédicas, y pasa un pastor. Después, hermano, hay otra vigilia, porque son tan fieles para cumplir, como dice la Biblia, la primera, la segunda y la tercera vigilia. Y en una de esas vigilias es que hacen que esa pareja prometa los votos. Y usted sabe cuáles son esos votos, ¿verdad? Pero al cumplir los votos o prometer los votos, ellos no se tienen que ir, sino que continúan la vigilia hasta el amanecer. Pero han llegado al extremo de que cuando ya la pareja está casada, la muchacha no se va con el hombre, sino que se va a la casa de los papás. Y hasta los 7 días se le entregan. Miren lo que se ha metido a esa iglesia. Y entonces ahí está el problema, ¿verdad, hermano? ¿Será una buena enseñanza? Aquellos dos allá al frente, hermano, están que quisieran estar juntos ya, pero como tienen que terminar la vigilia y después llevárselos los padres, y después a los 7 días tienen que dársela ya oficialmente los papás al joven. Son cosas que usted quizás se sorprenda, pero como yo he andado por aquí y por allá predicando, hermano, yo me he dado cuenta de todas esas costumbres que hay incluso en algunas iglesias cristianas evangélicas. Y si uno va a la Biblia, probable que se hayan tomado de esta costumbre judía, de que las bodas en el pueblo judío la realizaban en la noche. Y entonces, por eso encendían las lámparas. Las vírgenes que acompañaban también a la novia tenían que tener sus lámparas y esperar el momento en que se anunciara de que el novio o el esposo vendría. No se sabía la hora, no se sabía la hora de la noche, a qué hora llegaría el esposo. Por eso tenía que estar la novia anticipándose a la llegada del novio. Fíjese, estas bodas, mi amado, era acompañada por, en el caso de
de la novia era acompañada por vírgenes, pero también era acompañada por, diríamos, por un amigo. Raro, ¿verdad? Pero así es. La novia era acompañada no solo por jóvenes vírgenes, sino que por un amigo. Ese amigo, hermano, pudiera ser alguien muy cercano a la familia de la novia. Hoy va a comprender esto. En el caso de la novia, tenía un amigo. En el caso del novio, también tenía que venir acompañado por un amigo de confianza. Pero no solamente venía el novio con ese amigo, sino que venía acompañado en una especie de procesión por otras personas hasta llegar a la casa de la novia. Y aquí viene una pregunta. ¿A quién puso el Señor Jesús como el amigo del novio? La Biblia lo dice. ¿Quién es el amigo del novio? Y quiero que busquemos, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 28. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 28. Me dicen amén cuando lo tengan. 3:28. Oiga lo que dice. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan el Bautista, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, ¿quién es el amigo del esposo? En el caso de Jesucristo, que es el esposo, es Juan el Bautista. ¿Y quién es el amigo de la iglesia? Para eso vamos a ir a la Biblia siempre, hermano, y busque Apocalipsis 22. ¿Quién es el amigo de la esposa? Capítulo 22, versículo 17. Para que usted vea quién es el amigo de la esposa. Mire lo que dice. Y el Espíritu y la esposa, verso 17, dicen, ven. ¿Quién es el amigo entonces de la esposa, que es la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dijo, yo tengo que irme. Y cuando yo me vaya y llegue a la presencia del Padre, le voy a rogar al Padre para que mande ¿a quién? Al Consolador. Esa palabra Consolador significa, la palabra que aparece en el griego es Paracleto. O sea, alguien que lo va a acompañar al creyente todo el tiempo. Yo le voy a rogar al Padre que mande al Paracleto, al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros. Entonces, por eso el Señor dijo, yo estaré con vosotros a través de la presencia del Espíritu Santo todos los días. Y yo no los voy a dejar, dijo el Señor, huérfanos. Ahora le pregunto, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a la iglesia? En el día del Pentecostés. Y desde que vino, el Espíritu Santo ha venido acompañando a la iglesia
hermano, hasta que venga el esposo a recoger a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso dice aquí que el anhelo del Espíritu y el anhelo de la esposa es que el Señor, que es el esposo, venga. Por eso dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, lógicamente de la vida eterna, gratuitamente. Gloria a Dios, hermano. Entonces, así eran los matrimonios o las ceremonias judías. La esposa tenía un amigo y el esposo también tenía un amigo que lo acompañaba en ese encuentro entre el esposo y la esposa. Otro punto, hermano. Oiga esto, por favor. En la casa de la novia habían vírgenes para recibir al novio y había otro o otra, mayormente un hombre, que era el que anunciaba y decía, ahí viene el esposo. Pero tenía una garganta, hermano, fuerte. Ahí viene el esposo. Y antes, hermano, y antes de que él gritara, ahí viene el esposo, tocaban el shofar. Hermano Alfredo, ¿estamos bien? ¿Shofar? El shofar, la trompeta, la tocaban. Había un toque de trompeta que anunciaba la venida del esposo. Amén, hermano. Entonces, igual, fíjese, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, habrá un toque de trompeta. Y Pablo incluso dice, porque se tocará la trompeta, dice, para reunir a su pueblo, para anunciar, mi amado hermano, la venida del Señor, a arrebatar su iglesia. Y también dice ahí en Tesalonicenses que el Señor viene con voz de mando, porque siempre que iba a haber esa unión del esposo y la esposa, había esa persona encargada de gritar de que ahí venía el Señor. Aleluya, ahí venía el esposo. Y mire, hermano, incluso cuando Jesucristo venga en gloria, también se tocará la trompeta. A esa trompeta es la que le llaman la trompeta final. Acuérdese usted, preste atención, que la Biblia habla de ciertos juicios, unos clasificados en los sellos, otros en las trompetas y otros en las copas. Entonces, ¿cuántas trompetas se van a tocar, hermano? 7. A esa, número 7, es la que, hermanos, la palabra de Dios dice, a la final trompeta. Entonces, cuando se toque esa final trompeta, cuando Cristo venga en gloria, hermano, antes de que Él aparezca, se van a dar ciertos juicios y ciertos sucesos que con el tiempo los vamos a ir estudiando hasta que aparezca el Señor en un caballo blanco, mi amado hermano, y viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y viene acompañado, dice, por sus ejércitos celestiales. ¿Estamos? Allí vendremos nosotros como iglesia. Pero se tocará trompeta. Entonces, hermano, en toda
diríamos, esa unión. En el arrebatamiento habrá un toque de trompeta. Cuando Cristo venga en gloria, habrá un toque de trompeta para anunciar su venida. Incluso cuando Juan tuvo aquel éxtasis en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1, ahí dice la Biblia, hermano, si gusta lo leemos, capítulo 4 de Apocalipsis, ya que andamos cerca del libro, versículo 1, oiga lo que dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Cuando hay esa unión, hermanos, siempre hay un toque de trompeta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y para que entiendan mejor esto, vámonos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Me dicen amén. Capítulo 25. Óigalo, la palabra dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Fíjese, ¿salieron a qué dice? 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Todas se durmieron. Como les dije, era toda la noche para esperar al esposo. Y se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mire, aquí nos muestra claramente cómo es que se celebraban las bodas. Y dice, hermanos, dice la palabra: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No llevaban de reserva, hermano. Ese fue el problema. Y oiga, y dice: mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mire todo cómo se puede ver aquí en estos versículos la realización de las bodas. Pero mientras estaban esperando y llegaba el esposo, hermano, allí había un festín, había fiesta. ¿Sabe qué más había? Había euforia, había expectación. Deseaban ver al esposo. Era una fiesta completa, maravilloso. Ahora la novia tenía que estar preparada y bien vestida. Quiero que noten, amado hermano, que los vestidos de las novias
tenían dos piezas, una interna y otra externa. Así estaba compuesto la vestidura de la novia. Los vestidos o los arreglos que tenía ese vestido lo hacía la novia, depende de la zona donde vivía, si era próspera, la ciudad o el pueblo o la provincia, y depende también si los familiares eran personas pudientes o adineradas. Oiga esto, si había dinero, el traje de la novia era, bueno, ya lo vamos a leer, eran, hermanos, hermosos los vestidos de las novias. Si no había mucho dinero, su traje o su vestidura era sencillo. Imagínese cuando se casaba la hija de un rey, es un banquete y una fiesta, y el vestido de la princesa, hermano, era pero precioso. En la Biblia a nosotros nos muestra cómo eran esos vestidos. Por ejemplo, podemos buscar en Génesis capítulo 24, le voy a pedir a Miguelito que me lo ponga ahí, capítulo 24, primero vamos a leer versículo 47, Génesis 24, 47. Quiero que noten este otro punto, hermano. ¿Quién vestía a la novia? Mire, se cree que algunas novias eran vestidas por siervos, conocidos como eunucos. Otros creen que era la misma novia la que se vestía. Y otros creen que eran los familiares quienes vestían a la novia. Entonces, mi amado, decirles así específicamente, entonces, ¿quién vestía a la novia? ¿O el siervo? ¿O ella misma? ¿O los familiares? Ahí usted considere cuál de esos tres puntos de vista va a ser aceptado. Ahí usted diga. Usted va a decir, bueno, yo creo que fueron los siervos, yo creo que ella misma, yo creo que los familiares. Ahí queda en su corazón cuál de esos tres puntos de vista va a creer. Pero aquí, en esta muchacha, aquí quien se ve que la viste es el siervo. Este capítulo 24, si usted se recuerda, habla cuando Abraham mandó a su siervo a buscar mujer para su hijo Isaac. Cuando la encontró, hermanos, encontró a la hija del hermano de Abraham. Entonces, aquel siervo fue muy agradecido con el Señor por haberle dirigido, mi amado hermano, hacia ese lugar y a la familia del mismo Abraham. Este siervo fue muy agradecido. El jueves pasado yo les hablaba a ustedes, hermano, que es otro punto que los jóvenes deben de tomar en cuenta. ¿Quieren hallar una buena mujer? Póngase a orar. Amén. ¿Están de acuerdo? Jóvenes, póngase a orar. Pero no vaya a ser como aquellos que le dicen, Señor, a este hermano quiero yo, o a esta hermana quiero yo. No. Dios no anda dándole respuesta a caprichos. Él te va a dar la esposa y la mujer idónea y el hombre adecuado.
Pero póngase a orar. Lo que hizo el siervo de Abraham. Amén, hermano. ¿Estamos? Mire lo que hizo este siervo. Entonces le pregunté y dije, dice el siervo, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces, ¿qué hizo el siervo? Le puse un pendiente. ¿A dónde se lo puso, hermano? En su nariz. ¿Qué más? Y brazaletes en sus brazos. Fíjese que cuando este siervo salió de la casa de Abraham, él no se fue con las manos vacías. Llevaba presentes. Entonces cuando vio a la muchacha, ahí dice claramente, hermano, lo que hizo. Primero, le puso pendiente en la nariz y brazalete en sus brazos. Vamos a leer otro versículo. Versículo 50, siempre el mismo capítulo, hermanito Miguelito, en adelante. 50 en adelante. Entonces, capítulo 24, versículo 50. Capítulo 20, ok. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. ¿Se acuerda, hermano, de lo de Sansón? ¿Se acuerda, verdad? Y miren lo que dice aquí, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. ¿Sigamos? He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. ¿Sigamos? Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Le puso prendas. Mejor no digo nada porque me puedo conseguir problemas. Sigamos, hermano. Verso 54. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Le dio mudas, vestidos, prendas, joyas, la vistió de una manera hermosa. ¿Se acuerda que el jueves pasado les dije yo a ustedes que no hay mujeres feas, sino que mal arregladas, no se cuidan y muchas ni se bañan? Es la verdad. Es la verdad. ¿Se acuerda cuando usted andaba de novia, hermano? Se cepillaba los dientes, se bañaba, se ponía guapa, ¿verdad? Bien arregladita. Pero yo no sé qué le pasa a la mujer que es casándose. Los primeros años pasa con lo mismo, pero al transcurrir el tiempo sucede algo. Empiezan a descuidarse. Y con la misma bata que duerman, todo eso pasan en el día y se acuestan con la misma bata. Se descuidan. No, hermano. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Cuídese. Amén. Arréglese para que su esposo todo el tiempo la vea ¿qué? Bella, preciosa. Si a usted, su esposo, ya se le olvidó enamorarla, hermano, reclámele. No por celo, sino que mira, ya tener tío, ni siquiera decirme unas 2 palabras cariñosas. Que le diga.
qué le diga. Como una hermana nos decía a nosotros, que le enamoraba al esposo y le decía, es que yo cuando te conocí, le decía al esposo, yo me enamoré de esos labios carnudos que tenés, hijo, le decía. Y él también la enamoraba. Pero allá en mi casa, hermanos, ya tenemos tiempo de que no hay ni una palabra cariñosa, palabra preciosa. El silencio me lo dice todo. ¡Aleluya! Mire, hermano, hay otros ejemplos de los vestidos de las novias. Salmo 45, versículos 13 al 15, así rapidito, hermano. Salmo 45, versículos 13 al 15. 13. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Lo que ya leímos en el Mateo 25. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Eso de las bodas es una fiesta, hermano. Y la novia, mire qué maravilloso cómo tenía que presentarse delante del rey. En Ezequiel capítulo 16, versículo 8 en adelante. Ezequiel 16, 8 al 13. Aquí usted va a notar compromiso, boda y vestido. Mire lo que dice la palabra. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, le dice el Señor. Y he aquí que tu tiempo eran tiempos de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Ahí está el pacto matrimonial, hermano. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y sigue, te lavé con agua. Estos también habían ciertos lavados para las novias, lavados de purificación. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Estamos, hermano? Entonces, ahí puede ver usted los tipos de vestidos que se les ponía a las novias. Nosotros como iglesia hemos sido vestidos, como les dije al principio, hermano, que los vestidos de las novias tenían 2 piezas. Nosotros igual. Quiero que noten que la primera parte de nuestra vestidura como iglesia es interna. Es decir, que hoy nosotros hemos nacido de nuevo. Hoy en el Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y hoy son hechas nuevas. Esa parte interna en nosotros es de las, diríamos, de la primera pieza, hermano, del vestido que el Señor nos ha dado.
La segunda pieza, hermano, es que el Señor nos ha vestido externamente con lino fino, resplandeciente, y dice la palabra que son las obras justas de los santos. Es decir, hermano, que nosotros hoy en Cristo hemos sido justificados. ¿Cuántos han sido justificados? Y si hemos sido justificados por la fe en la persona de Cristo, también nosotros debemos de demostrar esa justicia que ya tenemos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? La misma palabra de Dios dice que debemos demostrarlo con obras justas. Toda nuestra vida, amado hermano, todo nuestro quehacer diario, siempre hemos de demostrar justicia en todo lo que hacemos. Amén, hermano. Entonces hemos sido vestidos de lino fino, resplandeciente. Y esas son las obras justas que nosotros hacemos diariamente. Amén. Las bodas duraban, ¿sabe cuántos días duraban, hermano? 7 días. Duraban 7 días de banquete. Duraban 7 días del mejor vino. Jesucristo incluso fue a una boda. ¿A dónde fue, hermano? A Canaán. Y a media semana de la boda, de la fiesta, se le terminó, y era familiar de su madre, y comienza a decirle, su madre le comienza a decir, se terminó el vino, y hoy ¿qué vamos a hacer? Muéstrate que tú eres Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Aún no ha llegado mi hora, mujer, le dijo. Y el Señor hizo ese milagro, hermano. Convirtió el agua en vino. Y fue el mejor vino, que hasta el maestresala, el encargado de probar y de repartir, hermano, el vino, se admiró, que le fue a decir al novio, tú has dejado por último el mejor vino. Eso es lo que hace el Señor, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Dios de los cielos? Hermano, estas bodas, fíjese, estas bodas en esos 7 días, cuando ya llegaba el novio, se llevaba a la novia, porque la celebración no era en la casa de la novia, sino en la casa del novio. ¿Estamos? No era, repito, en la casa de la novia, sino en la casa del novio. Por eso es que iba a traerla, y se la llevaban, y iban con fiesta, y allá, hermano, y allá se celebraban esos 7 días de fiesta. 7 días de fiesta. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender a nosotros eso? Que nosotros también tendremos una boda en el cielo, amado hermano. Fíjese. Y aquí siempre hay una pregunta. Incluso entre los mismos teólogos hay un cuestionar en decir cuándo será la boda. ¿Será al principio de los 7 años? ¿Será en medio de los 7 años? ¿O será al final de los 7 años? Hay un conflicto. Pero ¿sabe qué? Vuelvo y repito. Todas esas bodas duraban, con todo y la fiesta, duraban 7 días. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros estaremos 7 años de bodas con el Señor. Amén. Hay un versículo que yo sé que siempre viene a la mente, que uno se pregunta, ¿y a dónde está eso, hermano? Hay en la palabra
hermanos, del Señor. Si gusta, busque conmigo Jueces, capítulo 14. Y solo vamos a leer 3 versículos de ese capítulo. Jueces 14, versículo 10. Jueces 14, versículo 10. Aquí es la vida de Sansón. Oiga lo que dice. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solía hacer, ¿quiénes? Los jóvenes. Versículo 15. Al séptimo día, oiga, dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti, a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Versículo 17. Oiga lo que dice. Y ella lloró en presencia de él. ¿Cuántos días? Los 7 días. En vez de ser una alegría que se estaba casando, la filistea esa estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando, hermano? Si la habían amenazado. No sé si a usted alguna vez lo han amenazado a muerte. Eso es terrible, hermano. Que le llegue una nota allí: te vamos a matar. Mire, se dispara todo en el cuerpo, el azúcar, la presión. Ese día que le llega ese papel, ni puede ni dormir. ¿Y si me matan? ¿Y si me matan? ¿Y si me matan? Y hasta le da miedo salir a la calle. Y allá en el trabajo lo están esperando a usted, porque dejó trabajo pendiente, pero como usted está con aquellos que lo van a matar, lo van a matar, y lo van a matar, y lo van a matar. Eso es terrible. Imagínense a esta mujer filistea, mujer de Sansón, en la mera fiesta la amenazaron: te vamos a matar. Y pídele a Sansón que nos descubra cuál es el enigma que él nos ha dicho. Hasta que lo acosó, hermano. El verso 17, mire lo que dice. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Este Sansón tenía un mal. Se dejaba presionar por las mujeres, hermano. Rápido lo acostaban, hermano. ¿Sí es cierto? Mire, la Biblia es la palabra santa del Señor, ¿verdad? Y no puede decir así, se lo voy a leer así. Oiga, mas al séptimo día él se lo declaró, porque lo acosaba sexualmente. Acuérdense cuál era la debilidad de Sansón, ¿verdad? ¿Cuál era? El sexo, correcto, hermano Ricardo. El sexo. Él era fuerte en su naturaleza. Ahí nos pone, hermano, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, y si hubieran puesto ahí, lo acosó sexualmente hasta que le cantó todo, hermano. Ese era el problema de Sansón. Mire la Dalila también, otra mujer que tuvo Sansón. Ahí le decía: Sansoncito, Sansoncito. La Biblia dice que se lo acostaba en las piernas. Sansoncito, ¿a dónde está tu fuerza, Sansoncito? Sansoncito, ¿usted cree que solo con las palabras sutiles y suaves lo fue dominando? No, 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 no. No. Se lo voy a leer y se lo voy a decir como dice el proverbio. La mujer astuta tiene miel en sus labios, y cuando ve
que pasa un joven insensato por la calle, le dice: ven, llenémonos de amores, y ven, mi marido no está en casa, acostémonos y llenémonos de amores. Y allá va el joven insensato, dice Salomón, como el buey que va al matadero. Esa era la astucia de esta mujer y de todas las mujeres que tuvo Sansón, hermano. Así, se lo sacaban así, rápido. Le pasó con su mujer esta que se casó con él, y al 7º día, tanto que lo presionó, tanto que lo acosó, le dijo el enigma: ya te tengo. Y se lo fue a decir a aquellos, hermanos. Duro, ¿verdad? ¿Y usted quiere saber más qué pasó con Sansón ahí? Vaya a leer la Biblia ahí en su casita y se va a dar cuenta. ¡Amén! ¡Aleluya! Hermano, esos banquetes de boda, fíjese, era una fiesta gloriosa, maravillosa, que todos los invitados a esa fiesta de boda eran conocidos como felices, es decir, bienaventurados todos los que eran llamados e invitados a esa cena de boda. Por eso vamos a Apocalipsis, hermano, vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, oiga lo que dice 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo le llamaban, hermano? ¿Y qué significa bienaventurado? Dichosos, felices. Imagínese, el Señor aquí nos hace parte, no solamente como iglesia de las bodas, sino que también de la cena de las bodas. Y Él dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos estarán en esa cena de las bodas del Cordero? ¿A dónde va a ser? Las bodas en el cielo. Vuelvo y repito, las bodas en el cielo. Y la cena de las bodas va a ser en el milenio, porque allí van a llegar otros invitados. Allí es donde van a estar, hermanos, los mártires de la gran tribulación. Allí es donde van a estar los creyentes del Antiguo Testamento. Allí es donde van a estar también las naciones salvas de lo que se conoce como la gran tribulación. Cuando estemos en ese milenio, ellos entrarán y nos gozaremos allí. Pero los bienaventurados son los llamados a la cena de la boda. ¿Cuántos son esos bienaventurados que están hoy en Cristo Jesús? Y a su nombre, aleluya, amén. Entonces, hermano, con esto terminamos el segundo punto. ¿Cuál era, hermano? Cómo se realizaban las bodas judías. El primer punto, ¿cuál fue? El compromiso matrimonial. Y el tercer punto, que se lo voy a tocar de este jueves al siguiente, si el Señor nos concede la vida, es la boda de la iglesia con su esposo, el Cordero. La consumación de la unión de la iglesia con su esposo, el Cordero. Por eso es que se llaman las bodas del Cordero. Esa es la tercera parte de este estudio. Amén. ¿Por qué no lo vamos a tocar el otro jueves? Porque les quiero pedir permiso
no voy a estar, hermano. Yo con mi esposa voy para una boda allá a Colombia. Durante una semana vamos a estar allá. Vamos con ese primer propósito de ir a la boda de un sobrino nuestro, y a la vez, como cumplimos hoy en octubre 40 años de matrimonio, hermanos, felizmente casado estoy yo con mi esposa, sinceramente. Y yo ya le dije, hermano, si yo volviera a nacer, aleluya, hermano, yo me vuelvo a casar con ella. ¿Sí es cierto? Así. Aquí la tengo presente. Yo se lo he dicho. Se lo he dicho en el oído. Se lo he dicho cuando estamos comiendo. Se lo he dicho cuando a veces nos bañamos juntos. Bueno, yo se lo digo. Y sonrían que Cristo les ama. Entonces, les pido sus oraciones. Amén. Vamos a salir el domingo y yo voy a rogar al pastor que ore por nosotros en este momento, hermanos, y con la ayuda de Cristo nos vamos a ver, creo que cae 4 de diciembre, el primer jueves de diciembre, si no estamos mal. Amén. Gloria a Dios. Pastor, dejo el lugar y le pido sus oraciones. Amén. Amén. Vamos a invitar a la hermana Anita que venga. Vamos a orar para que el Señor pues guarde a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pero que también sean de bendición al lugar donde ellos van. Amén. Esa boda que se va a llevar a cabo de sus parientes, pues también sea una bendición y que nuestros hermanos pues puedan disfrutar, ¿verdad? Prácticamente un paseo, ya que han estado de aniversario en el de octubre. Amén. Que, pues, qué bendición, ¿verdad? Yo sé que muchos también van a querer seguir, ¿verdad? Bien, te voy a invitar a estar de pie, hermanos, en esta hora y oremos por nuestros hermanos vecinos, para que Dios pues los guarde, los lleve con bien y los traiga con bien y que ellos puedan ser de bendición en aquel lugar. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, en Padre. esta hermosa noche. Sí, Señor. Gracias porque nos concedes, Padre, tu misericordia, Señor, para poder orar los unos por los otros. Sí, Padre. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Ricardo y de Señor. la hermana Anita, Señor. Sí, Te Padre. pedimos, Señor, que tú los guardes, que tú los lleves con bien hasta Señor. aquel lugar donde ellos van, Señor. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, todo obstáculo, apártalo, Padre, en el nombre de Jesús, y que todo pueda salir bien, Señor, en ese viaje, y que ese regreso también, oh Dios eterno, que nuestros hermanos, Señor, puedan disfrutar de su estadía en ese lugar. Sí, que Padre. tu misericordia, tu amor, Señor, se derrame sobre sus vidas. Sí, que Señor. siempre tu gracia esté sobre cada uno de ellos, Padre. Sí, en el Señor. nombre bendito de Jesús, bendice, Señor, a su familia en aquel lugar. Sí, Padre. Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Sí, Lo Señor. rogamos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, oh Dios. Sí, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. pastor. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Buen viaje, hermanos. Amén. Y estaremos orando, ¿verdad? Amén. Ese es nuestro deber como hermanos en Cristo, como iglesia, orar por los Amén. siervos del Señor. Amén. Y vamos a consagrar nuestras ofrendas. Quiero felicitar a mi hermano Cero que nos ayude a celebrar la ofrenda en esta noche. Oramos en esta hora, Padre, gracias por permitirnos este tiempo donde, Señor, podemos estar en este lugar